Acuérdate que esto tiene que ser algo colaborativo. El hierro, todo, o sea, todo lo que estamos acá forjados, estamos parados sobre hierro, todo está basado sobre hierro. Y todo eso, nada, es uno de los proveedores, si no es el más grande de todo el norte. Y tenerlo como aliado en todas estas cuestiones, yo creo que es fantástico. Sé que no lo va a decir porque, bueno, lo caracteriza un poco la humildad, pero sí, te lo digo yo, es un aliado importantísimo dentro de nuestro rubro. Mi padre decide fundar Hierro Nord, siendo tucumano, en la provincia de Salta. Y bueno, arranca la empresa allá por el 15 de enero de 1987, lo cual nos lleva a casi tener 40 años en el mercado. Pasamos de un predio de 600 metros cuadrados a un inmueble de casi 16.000 con 8.000 metros cubiertos. Termina siendo un equipo de 250 personas aproximadamente. ¿Qué es lo que haces bien? Digo, viendo así tu laburo, yo sé que es medio difícil de responder, pero ¿qué haces bien vos? ¿Para qué sos bueno? Es difícil, generalmente Sí. uno sabe detectar en qué es flojo, ¿no? Sí, claro. Si fuera tan fácil halagarse y sacar lo bueno de cada uno, Claro. la psicología lo dice, dice que el cerebro te boicotea, o sea que automáticamente por una defensa, el cerebro te boicotea y no te permite ver lo bueno tuyo, siempre te permite visualizar lo malo, o en qué no sos bueno en todo Tal caso. cual. Claro. Es muy difícil, ese halago personal, ese mismo que te hace, es muy difícil. Yo creo que sería perseverante y testarudo al mismo tiempo. Ah, va, mirá. ¿Qué combinación? Sí, la verdad que lo leía a Jack Ma hace un tiempo, el CEO de Alibaba, Ajá. y decía que él no era bueno para nada. Que para lo único que servía era para contratar personas que sean capaces. ¿Cómo haces para mantenerte? Porque siempre dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Que todo lo que deja de crecer comienza a decaer. ¿Cuál es tu meta hoy para el 26-27 dentro de lo corporativo, dentro de toda la expansión de Hierro Nord? Estamos en un muy buen lugar en este momento. Claro. Por eso es que estamos invirtiendo en todo lo que hace falta para poder estar a la altura de las circunstancias cuando el mercado lo demande, ¿no? Para mí el 2007 hizo un clic Hierro Nord y todavía no lo termina de decir, pero lo va a terminar de decir. Hizo un clic y entiendo que también la libertad, el creador de todo, sabemos que fue el padre, pero siempre cuando venís con las ideas jóvenes, de chicos que recién están emprendiendo, muchas veces hay generaciones que te van frenando un poco. Ah, mirá vos, yo pensaba que era al revés. No hay, a mí también pasó, a todos nos pasó, es como que los padres te frenan un poco porque vos imagínate, crear una empresa y que aparezcan, por el 2007 debe haber tenido 29 años, 29. o sea, no, partamos que siempre estuviste en la empresa, pero Sí. era un joven con muchas aspiraciones, más que un joven con muchas experiencias. Salta evolucionando en los últimos 10 años, y entiendo que cuando viene una evolución no es estanca, sino también viene subiendo. Pero, ¿qué te dicen los números? ¿Hay una progresión? ¿Va a haber un estancamiento? Yo hace tiempo que vengo viendo Salta, cómo evoluciona, cómo creció el nivel de los proyectos, cómo fueron evolucionando, en donde antes era muy poco edificio lo que se veía, los desarrollos eran prácticamente mínimos. Esa parte de todo lo que es la comunicación, ¿sí? la toma el sector de marketing, ¿sí? que está bajo el comando de nuestro gerente de planeamiento. Pero a lo que voy, ¿crees que es importante estar en Dentro las de tu redes rubro. hoy en día? Sí, por supuesto, a eso iba. Sentimos la necesidad de empezar a llegar a un público que es más joven, Claro. que compra desde su casa. Antes se valoraba mucho la visita a los salones, hoy ya no se produce de la misma manera. Se cierran muchos negocios sin conocerle la cara al cliente y con requerimientos determinados en donde el asesoramiento y el catálogo de productos tienen que estar mucho más claro porque no hay tanta interacción como había antes con el vendedor. ¿Lo estás haciendo como un sueño o como una expansión propia ya proyectada? ¿De qué lado lo estás viendo a la expansión y a la apertura de esa nueva sucursal? Determinados proyectos uno lo hace porque puede, porque lo puede costear,
o si porque sencillamente analiza que el mercado va a crecer, que va a tener el recupero de su inversión en un periodo de tiempo que sea coherente, ¿no? Salta es una plaza que tiene una potencialidad enorme, porque es un lugar en donde convergen ciertos factores climáticos, geográficos. Tenemos agro, tenemos minería, tenemos turismo, tenemos la verdad que un paisaje increíble, ¿sí? Y un clima propicio para negocios con el resto de las provincias de la zona, ¿no? Así que... O sea que sería un poquito de esas dos opciones que decís, Salta, un poquito de cada una. Salta debería ser muy dinámico en los próximos años. Gracias, Jorge. Gracias, Elías. Vicky. Gracias, Rodri. Muchas Che, gracias. cierro con esto que decía, ¿no? Que el hierro es conocido como el metal que se ha percibido universalmente como símbolo de fuerza humana, de obstinación, de fortaleza, de honor, de coraje y agudeza de cuerpo y mente, de tenacidad y confianza en los proyectos y el trabajo. Mirá. Gracias por compartir esta hermosa charla. Nos vemos. Gracias por la Gracias. invitación. Acuérdate que esto tiene que ser algo colaborativo. El hierro, todo, o sea, todo lo que estamos acá forjados, estamos parados sobre hierro, subimos sobre hierro, nos sentamos sobre hierro, nos cubrimos de la lluvia sobre hierro, o sea, todo está basado sobre hierro, chapa, acero, y todo eso, nada, es uno de los proveedores, si no es el más grande de todo el norte, que seguramente lo dirá él, pero y tenerlo como aliado en todas estas cuestiones, yo creo que es fantástico. Sé que no lo va a decir porque, bueno, lo caracteriza un poco la humildad, pero sí, te lo digo yo, es un aliado importantísimo dentro de nuestros rubros. Es más, estaría bueno que nos cuente cómo, que yo sepa... ¿Cómo surge? O sea, así que ¿cómo estás en Salta? ¿Cómo llegaste? Cuenta un poco. Bueno, larga historia. Por circunstancias de la vida, mi padre decide fundar Hierro Nord, siendo tucumano en la provincia de Salta. Mi abuelo se dedicaba un poco a lo mismo, pero mi papá decidió avanzar con una empresa que nada tenía que ver con la razón social que manejaba mi abuelo. Ahí es cuando, luego de un duro inicio, se muda toda la familia a la provincia y bueno, arranca la empresa allá por el 15 de enero de 1987, lo cual nos lleva a casi tener 40 años en el mercado y bueno, con muchas vivencias, con un comienzo muy duro, como les comentaba, y en donde pasamos de ser una empresa muy chiquita con solo una presencia y un mostrador en donde atendíamos a clientes de la herrería, empezar a posicionarnos en la industria, en el agro, en los proyectos de construcción. La verdad que uno mira para atrás y ve todo el recorrido y es algo que me reconforta porque hay mucho esfuerzo, un crecimiento genuino, conocimos gente, la verdad, maravillosa y otra no tanto, pero bueno, son parte de las vivencias, a lo cual nos lleva el hecho de desempeñarnos en esta actividad, ¿no? ¿Vos sos la tercera generación entonces en la familia o ya la cuarta? En esta empresa en particular yo sería la segunda generación. La segunda. Claro. Mi padre la funda en 1987 y luego yo tomo la posición que tengo actualmente, que es la de CEO, gerente general, a partir del año 2007. Así que bueno, sí. Ahí te hago una pregunta. Nosotros sabemos lo que es la firma Hierro Nord en Salta, bueno, todo el mundo la conoce porque, dicho por vos, estás en todos los ámbitos. Pero ¿qué fue Hierro Nord? Y decirlo con toda la tranquilidad del mundo, y te voy a repetir, entiendo tu humildad, pero acá nos gustaría que nos digas números, procesos o pasos que hiciste. ¿Qué fue Hierro Nord hasta el 2007 y qué es Hierro Nord el 2007 en adelante? Bien. Hierro Nord hasta el año... Vamos a ir un poquito más atrás todavía. Sí. Hierro Nord hasta el año 1995 solo contaba con nuestra primer sucursal, que es la de San Juan 1344,
un local de unos 600 metros cuadrados, en donde solamente atendíamos a consumidores finales y algunas pequeñas metalúrgicas y corralones. Luego en el año 96 compramos el predio donde actualmente tenemos la Casa Central, que es Avenida Paraguay 1450. Pasamos de un predio de 600 metros cuadrados a un inmueble de casi 16.000 con 8.000 metros cubiertos. En el año 2002, luego de todo del impacto profundo de la crisis, nos encontramos en una buena situación en donde pudimos establecer nuestra sucursal en Tucumán y empezar a operar en un principio en un predio alquilado, y luego en el 2004 contamos con un predio propio de 2.500 metros. Bueno, ahí es donde... La idea de tu papá, expandirse. Expandirse, Ahí era una idea volver de la primera generación, podríamos llamar. Volver a Tucumán, porque en un principio se respetaba mucho la localidad de mi abuelo, pero bueno, mi abuelo ya tenía una edad avanzada, ya no tenía el mismo interés en seguir creciendo con la empresa, Claro. ya como que eso nos liberaba de alguna manera la zona. Sí. Y bueno, después decidimos hacer el traspaso de mando, y yo empiezo a ver Jujuy como una plaza interesante, una plaza que era muy cercana, pero que logísticamente nos complicaba, no la podíamos atender, así que empezamos a buscar un punto para establecernos, y la apuesta fue por el todo en Jujuy, porque directamente adquirimos un predio, un inmueble, y se desarrolló la sucursal de cero. Claro. Eso fue año 2012. Y en el año 2016 empezamos a ver una necesidad de expandirnos en todo el NOA. Comenzamos a atender Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, para lo cual requeríamos instalaciones que sean más importantes que con las que contábamos en Tucumán. Así que adquirimos en los Porceles San Andrés 16 hectáreas, que tienen un valor y un significado muy importante, porque ya eran tierras que estuvieron en la familia, mirá. mi abuelo. Así que ahí hicimos nuestra máxima apuesta, donde actualmente converge la parte industrial y lo que es distribución. Todo junto. Todo junto. Sí, sí, así que muy, muy lindo. ¿Cuánta gente trabaja? Hoy el equipo, los contratados son, mejor dicho, la nómina actual son 150 personas. Ajá. Y después tenemos contratados que van fluctuando, aparte de todos los tercerizados, como estudios contables, jurídicos y demás. Termina siendo un equipo de 250 personas aproximadamente. Che, si pudieras ahí como definir, recién Elías dijo que eras, no sé si usaste la palabra tímido, sí, no, tímido no, humilde. ¿Qué es lo que haces bien? Digo, viendo así tu laburo, yo sé que es medio difícil de responder, pero ¿qué haces bien vos? ¿Para qué sos bueno? Es difícil, generalmente Sí. uno sabe detectar en qué es flojo, ¿no? Sí, claro. Dígalo psicológico, eso sabías vos, ¿no? O sea, el hecho de si fuera tan fácil halagarse y sacar lo bueno de cada uno, Claro. la psicología lo dice, dice que el cerebro te boicotea, o sea, que automáticamente por una defensa, el cerebro te boicotea y no te permite ver te lo permite bueno decirlo. tuyo, siempre Claro. te permite visualizar lo malo, o en qué no sos bueno en todo Tal caso. cual. Claro. Es muy difícil, ese halago personal, ese mismo que te hace, es muy difícil. Así que bueno, a ver cómo la dibujas ahora. Yo creo que sería perseverante y testarudo al mismo tiempo. Ah, va, mirá. ¿Qué combinación? Sí, la verdad que lo leía a Jack Ma hace un tiempo, el CEO de Alibaba, Ajá. y decía que él no era bueno para nada, que para lo único que servía era para contratar personas que sean capaces. Ah, mirá. Ah, bueno. Buena Digo, esa. bueno, Es buena este esa. hombre ¿Seré yo? realmente entiende. ¿Seré yo maestro? Ojalá que sí lo sea. ¿Seré yo maestro? Pero sí, bueno, nos tocó pasar por situaciones muy complejas y para el que no es perseverante en Argentina, Claro. yo creo que es muy difícil, ¿no? Hay que tener mucha fuerza de voluntad y tener que tener una cuota de optimismo adicional, porque tenés que bancarte los ciclos, digamos,
Bueno, eso te iba a preguntar, o sea, estoy escuchando, tenés más de 5 o 6 sucursales, una nómina de más de 250 empleados, sabemos que es una empresa totalmente conocida. Una vez que llegás a ese punto, ¿cómo haces para mantenerte? Porque siempre dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Todo lo contrario, me parece que va un poco de la mano con lo que dicen los japoneses, que todo lo que deja de crecer comienza a decaer. O sea que tratar de hacer la plancha, para decirlo en criollo, Claro. no aplica a este ámbito, porque por ahí uno lo puede ver. Elías hablaba hace rato mucho del hierro, pero el hierro es una sola de la gama. Esto sería el acero como tal, ¿sí? Que incluye un portfolio de productos mucho más extenso. Requiere una continua innovación porque van cambiando hábitos de consumo, tenés que posicionarte en otros segmentos, la industria requiere otros productos, todo está en continuo desarrollo, así que hoy nosotros, nuestra mayor apuesta está en adicionar valor a partir de materia prima y poder ofrecer al cliente realmente el producto que se adapta más a sus necesidades, ¿no? Hablando un poco justamente de eso, y ¿qué representa Hierro Honor? Sé que tu marca líder en la que vendes es a Sindar, es a la que representa prácticamente Hierro Honor, es la que siempre representó a Sindar. Sabemos lo que representa a Sindar en la Argentina y sabemos lo que aporta Sindar en la Argentina. ¿Qué representa Hierro Honor para Sindar? O sea, ¿qué volumen de todo el volumen que vende Hacienda en la Argentina es Hierro Honor hoy? Nosotros somos el cliente más importante de Hacienda en la región. No solo comercializamos la gama de hierro de construcción, sino también distribuimos alambres, clavos, mallas, perfilería. Nuestro portfolio es muy amplio. Y eso es muy interesante para una usina porque no tiene un cliente que sea solamente monoproducto. Esto implica que cuando tenés que superar la estacionalidad de la venta, porque por ejemplo el ADN, el hierro para construcción que se conoce, se vende mucho en la época en donde no llueve. Claro. Cuando llueve la obra no avanza. Bueno, el secreto de esto está en complementar otras gamas de productos para que los volúmenes se sostengan a lo largo del año y eso te sirve contra la capacidad instalada, porque si no, no tendrías trabajo para toda la gente el año completo, ¿no? Y sabiendo de que no me contestas todavía qué representas, pero ya me lo vas a decir qué representas en tonelada. Imposible. ¿Ah? Imposible. Bueno, nos damos una idea un poquito, siendo que soy el mayor representante de hierro en el norte y un poquito más. ¿Cuál es tu grado, o sea, cuál es tu meta hoy en el 26 y en el 27? Entiendo que ya estás abriendo una sucursal en La Rioja. Sí. Y ya en La Rioja ya estamos al límite del norte, ¿no? O sea, ya estamos entrando al centro, ¿sí? ¿Cuál es la meta o el límite que quieres llegar en Hierro Honor? ¿Cuál es tu meta hoy para el 26-27 dentro de lo corporativo, dentro de toda la expansión de Hierro Honor? El proyecto nuestro es de participación regional. Lo que buscamos nosotros es incrementar la cuota en nuestra zona de influencia. Entendemos que toda la zona que es cercana a la cordillera tiene hoy la potencialidad de la minería, la cual requiere una cantidad de acero muy importante para cada uno de esos proyectos. Y bueno, es por eso que nosotros, para poder dar un mejor servicio a los clientes que sostenemos actualmente en La Rioja, decidimos posicionarnos con una sucursal que según nuestros proveedores está sobredimensionada para el consumo de la región, pero me parece que todo va para ese lado. Hay 4 pilares fundamentales sobre los cuales Argentina viene teniendo un crecimiento y entendemos que la minería es uno de ellos y entendemos que se va a producir un efecto derrame hacia el resto de la actividad, lo cual va a dinamizar fuertemente el consumo de acero. Tengamos en cuenta que hablemos de hierro de construcción. Hace un tiempo atrás el consumo era 40 kilos per cápita anual.
y en el último tiempo llegó a ser 25. Se bajó al 50% prácticamente. Sí, siendo que en países limítrofes y no muy desarrollados el consumo son 120 kilos per cápita. O sea, tenés un margen abismal. Si la curva de crecimiento en la Argentina sigue, tenés por lo menos un 200% de expansión. Estamos en un muy buen lugar en este momento. Claro. Por eso es que estamos invirtiendo en todo lo que hace falta para poder estar a la altura de las circunstancias cuando el mercado lo demande, ¿no? Claro, estás muy lejos del límite. Mira, mira. Sí, hay una potencialidad increíble en Argentina. Esperemos que se hagan bien los deberes solamente, ¿no? Claro. Y en lo personal, ¿no? Me pregunto, ustedes como referentes del sector, de la industria, ¿de dónde se nutren? Digo, más allá de que uno se capacita constantemente, de que uno tiene que vivir la coyuntura e irla llevando, ¿no? Pasan los años y los escenarios de la Argentina, de Salta, son distintos. Pero en lo personal, vos, Jorge, ¿cómo te nutrís? ¿De dónde sacás las fuerzas o las herramientas para salir a jugar a la cancha? ¿De dónde te llegan las ideas? En criollo, más o menos. ¿De dónde me llegan las ideas? Bueno, acá no es que esté todo por inventarse, ni mucho menos. Así como lo decía, Argentina corre muy de atrás en lo que es el consumo del acero. Ajá. Hay muchos países que están muy desarrollados. Yo cada vez que tengo la oportunidad de viajar me paro a ver proyectos que la verdad que me vuelven loco. Son cosas que para nosotros no son aplicables todavía, Ajá. pero entiendo que deberían serlo. Sí. Y bueno, también con el diálogo con los proveedores, ¿viste? Que uno va viendo cuáles son las nuevas tendencias, cuáles son los nuevos productos y de esa manera los va incorporando, ¿no? En diarios, medios de comunicación. Sí, obvio, internet, diarios, medios, siempre hay mucha info que es valiosa, que una búsqueda constante, ¿no? Recién Elías te decía cómo veías el 2025, 26, 27. ¿Hasta qué año se podría planificar? Dice que en China planifican 20 años. Ustedes, ¿hasta cuándo cree que se puede planificar? ¿De acá a cuánto tiempo? Nosotros la visión para los próximos 10 años la tenemos clara. Ajá. Lo que pasa es que hay que ir haciendo algún tipo de correcciones en el camino por lo propio de la variabilidad y la inestabilidad de Argentina. Esperemos que tengamos una cantidad de tiempo por delante en donde se genere un círculo virtuoso para que podamos crecer, ¿no? Porque hay mucho por hacer, realmente hay mucho por hacer. Ponele que no se ven ustedes hace 3 meses, ¿no? Sí. Y se sientan a tomar un café, ¿de qué charlarían? Así, vamos a charlar de 3 cosas importantes. ¿De qué se sentarían a charlar? Que se pueda contar. No, sí se puede. Bueno, hay una charla que normalmente siempre, bueno, estaría bueno decirlo, nosotros también somos amigos hace muchísimo tiempo, aparte de una relación comercial, también hay una relación de amistad. Sí, a Jorge entiendo que como a nosotros, amantes de lo que es lo corporativo, amantes de lo que es el emprendimiento, amantes de lo que es la empresa, hablamos mucho de la coyuntura, sí, es muy fuerte la coyuntura, pero sí hablamos mucho del crecimiento de cada uno. Yo lo vi crecer, por eso le preguntaba el 2007, porque para mí el 2007 hizo un clic y error, y todavía no lo termina de decir, pero lo va a terminar de decir. Hizo un clic y entiendo que también la libertad, el creador de todo, sabemos que fue el padre, pero siempre cuando venís con las ideas jóvenes, de chicos que recién están emprendiendo, muchas veces hay generaciones que te van frenando un poco. Ah, mirá vos, yo pensaba que era al revés. No, a mí también pasó, a todos nos pasó, es como que los padres te frenan un poco porque vos imagínate, crear una empresa y que aparezcan, por el 2007 debe haber tenido 29 años, 29. O sea, estabas no, partamos que siempre estuviste en la empresa, pero sí. Era un joven con muchas aspiraciones, más que un joven con muchas experiencias. Ajá. Entonces, el padre como que te frenaba un poco,
Y nada, después del 2007 fue, imagínate, 29 años, agarra Hierro Honor, es un impacto enorme. Y ahí es donde da el giro, ¿no es cierto? O sea, para mí da el giro Hierro Honor a una mirada a 10 años y ahora a otros 10 años. Sí, hay que tener en cuenta también el contexto, ¿no? Sí. Porque 2007, ese año en particular para la construcción fue un muy boom, bueno. Claro. Fue muy bueno. Después, bueno, al año siguiente tuvimos el impacto de la crisis financiera internacional y se ralentizó un poco la construcción. Y después del 2011... Quiero decir que eso te ayudó también para... Sí, sirve muchísimo para traccionar, ¿no? Sí. Pero nosotros pasábamos, es un país bastante particular porque pasábamos de que no había demasiada demanda de los productos a que los servicios no estaban a la altura de las circunstancias para que se pueda producir más acero. Nuestros mismos proveedores en invierno sufrían cortes de gas, en verano tenían problemas con la electricidad, es por eso que hoy hay muchos de ellos que invirtieron una enormidad en parques eólicos y en paneles fotovoltaicos porque es lo que requiere, no podés cortar el suministro energético a la industria. Y eso generaba una inestabilidad bastante particular, por eso es que el acero era un bien muy preciado o pasaba a haber acero en exceso en determinados momentos. Pero la verdad que estos últimos años fueron muy buenos para la actividad, inclusive con la llegada de la pandemia. Yo creo que todos al tener que estar encerrados en nuestros hogares empezamos a detectar cuáles eran las necesidades y todos se convirtieron en arquitectos y querían modificar su casa, bueno, y eso dinamizó mucho, ¿no? Explicarle un poco a los chicos por qué se maneja el hierro como si fuera un commodity. Digamos, por qué está dolarizado, por qué depende mucho, por qué está muy atado a la macro. Entonces también es un producto bastante volátil. Bueno, ahora estamos en una paz, ¿sí? Una paz con lo que es el billete verde, pero ¿por qué en tiempos, hasta hace menos de un año, era demasiado volátil el hierro? Explicarlo un poco por qué termina trabajando como si fuera un commodity. El precio del acero es volátil en todo el mundo, Sí. no solamente en Argentina. Hoy los grandes productores de acero se ven amenazados por China, porque obviamente toda la exportación china está totalmente subsidiada, y cuando uno analiza los valores a los cuales exporta China, lisa y llanamente estamos hablando de dumping, ¿no? Pero particularmente en la Argentina se está trabajando mucho para que la industria local sea más competitiva, los proveedores nuestros vienen trabajando fuertemente en eso. Obviamente hoy con un tipo de cambio más estable y al no existir una brecha cambiaria, cuando la composición del costo del acero es casi un 70% en dólares, proveedores pudieron ajustar sus valores a algo más parecido de cómo se maneja el acero en toda América. Con China hoy es muy difícil competir todavía, pero venimos acercando posiciones fuertemente. ¿Y Brasil? ¿Cuál es la posición de Brasil? Brasil está prácticamente igual que nosotros. El import parity hoy, si no da cero, da 2-3%, que sería la diferencia entre comprar acero localmente a traerlo de Brasil. Y Brasil convive con un esquema de importación de acero de China y otros países, y aún así la industria de ellos es muy pujante. Lo que pasa es que hay que entender la diferencia entre Argentina y Brasil, ¿no? Pero puede convivir con la importación. Nosotros podremos convivir con la importación, por más que entendemos muy bien que el acero tiene que estar aprobado, tiene que estar por unas normas que regula. La Argentina tiene regulaciones sobre el acero, por la resistencia, etc. Y es como que no sabemos si el acero chino no está adecuado a la normativa argentina o no lo quieren adecuar. Pero en definitiva, ¿qué pasaría si en Argentina se abre el mercado para el acero chino? Yo creo que pasa el análisis hay que analizar toda la cadena de valor, Sí. no solamente al fabricante y al distribuidor. Hablemos de que podemos tener valores que sean
competitivos hasta un determinado punto en la cadena, porque después hay que ver cómo es la escala. El problema con China no es que ingrese una barra de acero, la cual debería sortear todo el tipo de especificaciones que se requieren para construir acá en Argentina, sí. Sino que hay que pensar en cuando ingrese una silla, por ejemplo. Toda la cadena de valor puede ser lo necesariamente eficiente como para competir con China. Bueno, ahí tenés un tema de escala, tenés un mercado que puede producir infinitamente un producto que lo distribuye en todo el mundo, y la particularidad de que por ese producto, o sea, reciben un reintegro muy importante, digamos. Pero en Brasil no mueve la aguja la importación de hierro en China. Es un 20%. La industria es un 20% en Brasil. Es un 20%. Solo participa en un 20%. O sea, quiere decir que no es tampoco tan... O sea, es más una necesidad que necesitan hierro que más una competencia en la industria brasileña. Entonces, lo mismo. Yo te diría que sí, pero bueno, ellos consumen 7 veces más acero que nosotros. 7 veces más. 7 veces más. O sea, tenés... Y creo que me equivoco, creo que me quedo corto. 7, es una 7 veces más. Wow. Mirá vos. Che, viste que estuvimos hablando de los países latinoamericanos, hablamos de la Argentina. Me gustaría saber, Jorge, vos qué opinás de Salta. ¿Cómo ves a Salta en el marco del desarrollo urbanístico, inmobiliario, hablar del real estate? ¿Cómo ves esta provincia, que un poco es en donde vos no solamente vivís, sino que es tu base, tu central sería, ¿no? ¿Cómo ves a Salta en este 2025? No solo en el 2025, yo hace tiempo que vengo viendo Salta, cómo evoluciona, cómo creció el nivel de los proyectos, cómo fueron evolucionando, en donde antes eran muy pocos edificios lo que se veían, los desarrollos eran prácticamente mínimos, no sé, cuando lo conocí a Elías hace tiempo largo, estaba haciendo, creo que era tu primer edificio, y no era habitual hablar con tanta gente que esté haciendo edificios. Y bueno, hoy no solamente son edificios, son un montón de proyectos y de desarrollos en donde se ve claramente cómo va evolucionando la provincia, ¿no? Y cómo le va cambiando la fisonomía también. Hablar de un lugar como este hace 20 años atrás era impensado. Sí, ¿no? Impensado. Y hoy ves la cantidad de proyectos por todos lados y ves productos nuevos que se están lanzando al mercado. La verdad es que evolucionó muchísimo, ¿no? Dentro de la métrica entiendo que manejas muchas métricas y son comparativas también en el resto de los países. Salta hoy, ¿cómo está o cómo viene evolucionando? Porque hierro es una métrica muy palpable, muy determinante, podríamos decirlo, dentro de los tableros de las métricas. ¿Cómo ves, qué dice Salta o qué dice en el hierro de cómo viene Salta evolucionando en los últimos 10 años? Entiendo que cuando viene una evolución no es estanca, sino también viene subiendo. Pero, ¿qué te dicen los números? ¿Hay una progresión? ¿Va a haber un estancamiento? ¿Cómo viene comparado con Jujuy, Tucumán, que siempre fue nuestra competencia dentro, o por lo menos siempre fue la mirada hacia llegar a los números que tiene Tucumán, sabiendo la industria que tienen? Bueno, así como Tucumán arrancó antes que Salta, sí, así fue Salta con Jujuy. Las 3 provincias están en distintos estadios. Sí. Por ahí en Tucumán ya tenés una cantidad impresionante de proyectos, y Salta está llegando al mismo punto, como que Salta se viene acercando más al desarrollo que viene sucediendo en Tucumán en los últimos años. Y Jujuy va con su dinámica bastante particular, pero para darte una idea, cuando nosotros fundamos la sucursal en el año 2012 en Jujuy, eran muy pocos los edificios que se estaban construyendo. Solo teníamos 1 o 2 clientes que se dedicaban a hacer edificios. ¿Y la evolución de los kilos de los hierros que tuvo Jujuy? Y va creciendo, pero bueno, con las particularidades, ¿no?, propias del caso. Hoy el sector está estanco, no tiene la misma evolución, y también va de la mano un poco con el desarrollo de infraestructura de las distintas provincias. Bueno, eso es algo que debería aparecer en el corto plazo, debería empezar a verse algo
de obra pública, porque sin obra pública tampoco podrían seguir evolucionando todos estos proyectos, ¿no? Y la actividad de la construcción como tal. Sí, es súper interesante todas las charlas, los generosos que son para compartir todo esto que estamos charlando. ¿Les parece última ronda de preguntas a Jorge para terminar el podcast de hoy? Comenzá, Vicky. ¿De qué será? Bueno, yo a ver, me voy a ir un poco más a la actualidad, si bien tenés ya muchos clientes fijos, ¿cómo te manejás ahora con el tema de las redes, el marketing en las redes? Bueno, no soy el más indicado. Bueno, pero alguna idea. Esa parte de todo lo que es la comunicación, ¿sí? la toma el sector de marketing, ¿sí? que está bajo el comando de nuestro gerente de planeamiento. Pero a lo que voy, ¿crees que es importante estar en Entre las tu redes rubro. hoy en día? Sí, por supuesto. A eso iba. Sentimos la necesidad de empezar a llegar a un público que es más joven, Claro. que compra desde su casa. Antes se valoraba mucho la visita a los salones. Ah. Hoy ya no se produce de la misma Mirá. manera. Se cierran muchos negocios sin conocerle la cara al cliente y con requerimientos determinados en donde el asesoramiento y el catálogo de productos tienen que estar mucho más claro porque no hay tanta interacción como había antes con el vendedor. Lo que nos pasa a nosotros particularmente es que no vendemos ropa que uno va y sabe lo que quiere y cómo le queda. La gente que va, el comprador de acero de nuestro mostrador es alguien que no lo utilizó anteriormente, estamos hablando del consumidor final, claro. Y hay que hacer un asesoramiento profundo como para poder detectar la necesidad del cliente y saber si el pedido, la solicitud de producto que tiene, que se lo hizo algún profesional o un contratista, un maestro mayor de obra, o sea, se adapta a lo que realmente está necesitando, porque el transporte no es sencillo y si no sabemos detectar la necesidad, seguramente tendremos una devolución y tendremos que hacer un canje de producto. No es sencilla la comercialización. Por eso cuando se trata del sector e-commerce, hay que tomar ciertos recaudos para no generar un malestar en un cliente que muchas veces no sabe exactamente qué es lo que bueno. necesita. Claro. Yo hablo un poco más desde la mirada del punto de vista del cliente. Te quiero hacer una pregunta, vos como proveedor de nuestra empresa y yo como cliente de la tuya. Estimá que Salta, porque entiendo que también tenés idea de abrir otras sucursales acá en Salta y mucho más grande de la que tenés hoy. Sí. ¿Lo estás pensando porque estás creyendo que Salta va a levantar ese porcentaje de kilos de hierro en los próximos 10 años y hay una estimación con datos más duros que eso suceda? ¿O lo estás haciendo como un sueño o como una expansión propia ya proyectada? ¿Desde qué lado lo estás viendo a la expansión y a la apertura de esa nueva sucursal mucho más grande de la que tenéis? Ya de por sí, la tuya ya es grande. ¿Desde qué mirada lo estás viendo? ¿Qué estás viendo como para pensar de que en los próximos años vas a abrir esa sucursal? Ayer justamente hablaba de algo similar con un proveedor, porque estábamos hablando de que si determinados proyectos uno lo hace porque puede, porque lo puede costear, o si porque sencillamente analiza que el mercado va a crecer, que va a tener el recupero de su inversión en un periodo de tiempo que sea coherente, ¿no? Yo creo que Salta es una plaza que tiene una potencialidad enorme, porque es un lugar en donde convergen ciertos factores climáticos, geográficos. Tenemos agro, tenemos minería, tenemos turismo, tenemos la verdad que un paisaje increíble, ¿sí? Y un clima propicio para negocios con el resto de las provincias de la zona, ¿no? Así que O sea que sería un poquito de esas dos opciones que decís, Salta, un poquito de cada una. Salta debería ser muy dinámico
en los próximos años. Gracias, Jorge. Gracias, Elías. Vicky. Gracias, Rodri. Muchas Che, gracias. cierro con esto que decía, ¿no? Que el hierro es conocido como el metal que se ha percibido universalmente como símbolo de fuerza humana, de obstinación, de fortaleza, de honor, de coraje y agudeza de cuerpo y mente, de tenacidad y confianza en los proyectos y el trabajo. Mirá. Gracias por compartir esta hermosa charla. Nos vemos. Gracias por la Gracias. invitación. Gracias.